Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, comprometido con la verdad. Nuestro objetivo no es la urgencia, no es la primicia, es la veracidad de los hechos. Estas son las novedades. Damos paso al habitual informe del Ministerio de la Salud. Nada mejor que la información oficial para evitar lo que se conoce como infodemia. 637 los casos confirmados en la fecha de ayer, son 16.851 los casos confirmados totales en Argentina en el marco de la pandemia. 541 las personas fallecidas por coronavirus. De los casos confirmados, detectamos que el 56% se ubica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 40% en la provincia de Buenos Aires. Tenemos 13 provincias sin casos confirmados en la fecha de ayer. Con respecto a las personas fallecidas, la tasa de letalidad está en 3,2% de los casos confirmados y la tasa de mortalidad general es de 11,8 por cada millón de habitantes. Del total de los casos acumulados desde que inicia esta pandemia en Argentina, 16.851, hay 8.206 en Ciudad de Buenos Aires y 5.892 en Provincia de Buenos Aires. Eso suma 14.098 y constituye el 75% de los casos que se confirmaron en el día de ayer, 637, 612 son entre Cava y Provincia de Buenos Aires. Cava y Provincia de Buenos Aires suman el 96% de los casos que se confirmaron en el día de ayer. Puntualmente, la provincia de Chaco, puntualmente, en gran resistencia, se consolida el 2% del resto de los casos, del total de los casos del país, viene sumando 888, estamos trabajando fuertemente, necesitamos controlar la transmisión en gran resistencia, tenemos brotes activos en contextos de encierro, en una institución geriátrica, en personal de salud en el Hospital Perrando, en el barrio Toba, con circulación comunitaria. Es clave reforzar las acciones en gran resistencia para poder controlar la transmisión. En relación a lo que venimos hablando con todos estos datos, más del 85% del país se encuentra en una situación epidemiológica de reapertura programada, con un monitoreo estricto, con reapertura de la industria, con salidas y actividades siguiendo las recomendaciones y con una vigilancia sensible que ha logrado detectar algún caso, algún conglomerado o alguna llegada de alguna migración interna en forma precoz con el objeto de interrumpir prontamente la transmisión. ¿Puede el coronavirus afectar a tu mascota? El coronavirus es un virus zoonótico, o sea, un virus que aparece por primera vez en animales no humanos y luego logra transmitirse a humanos. Esto genera una preocupación obvia. Y todos nos preguntamos, ¿pueden contagiarse nuestras mascotas? Y si lo hacen, ¿pueden transmitir la enfermedad? En este video que vamos a compartir, se trata de dar respuesta a estas preguntas y se lo hace basándose en trabajos científicos recientes que se han publicado al respecto. Este coronavirus, como muchos otros virus, tiene su origen en una fuente animal. No sabemos si fue un murciélago, un pangolín o qué, pero sí sabemos que apareció naturalmente y que saltó de alguno de estos bichos al ser humano. Y después resultó extraordinariamente capaz de pasar de humano en humano montándose en nuestra saliva. Esto genera una inquietud obvia. ¿Será también capaz de infectar a mi mascota, a mi perro o a mi gato? Y en ese caso, ¿pueden las mascotas funcionar también como vectores de transmisión e infectar a otros humanos? Miremos de cerca. Las zoonosis son aquellas enfermedades que afectan a animales y pueden transmitirse a humanos. Y son muchísimas. Se calcula que el 75% de las enfermedades emergentes son de origen zoonótico.
entre ellas, por ejemplo, el ébola o el VIH. También existe la zoonosis inversa, o antropozoonosis. Un virus, una bacteria o un parásito que afecta en principio a humanos puede transmitirse a animales no humanos. Pero ¿qué pasa con este coronavirus en particular? Aunque la evidencia todavía es escasa, pareciera ser que tanto los perros como los gatos pueden infectarse. En cuanto a los perros, hay por lo menos 3 casos que dieron positivos para SARS-CoV-2. Los 3 son por contacto estrecho con un humano portador del virus y ninguno de los 3 presentó síntomas. Y en los gatos hay ya al menos 5 casos confirmados y un estudio preliminar sugiere que podrían ser más susceptibles que los perros a contraer el virus. Pero no son los únicos felinos afectados. A tiger at the Bronx Zoo testing positive for COVID-19, infected by an asymptomatic employee. La otra pregunta es si los gatos y los perros podrían funcionar como vector de transmisión del virus a otros animales y humanos. Y la verdad es que eso todavía no lo sabemos. Los científicos dicen por ahora que es improbable, pero que sea improbable no significa que sea imposible. Por las dudas, trata de que no interactúen con otros animales ni con otros humanos y que mantengan la distancia social cuando los saques a pasear. Y si tenés o sospechás que podés tener COVID, toma todas las mismas precauciones que tomarías con un integrante de tu familia. Lo primero que debe enseñarnos la pandemia es que vivimos en un país injusto, sostuvo el presidente Alberto Fernández, ya que la emergencia sanitaria, dijo, por el coronavirus, dejó al descubierto la desigualdad en la que vivimos en Argentina. Cuando a mí me preguntan qué dejó la pandemia, es la muestra de la desigualdad en la que vivimos. Eso dejó la pandemia, no dejó otra cosa. Aquí nadie puede hacerse el distraído. Está a la vista de todos. Lo único que dejó en evidencia son millones de personas a los que el Estado ni siquiera tenía registrados. Y la urgencia de crear un plan, que fue el IFE, dejó al descubierto que había casi 1/3 de argentinos que la Argentina como Estado no sabía qué hacían, dónde estaban, qué producían, cómo vivían. Y eso como sociedad a nosotros debe avergonzarnos. Estas cosas ocurren no necesariamente por la maldad de la gente o la maldad de los que gobiernan. Ocurren porque no se diseña un país igualitario. Ese es el verdadero desafío que la pandemia nos exige. Ese es. Porque los desafíos no son la mano dura o la mano blanda. Porque tener la mano dura y encarcelar a todos y no construir cárceles no tiene sentido. Es todo marketing eso. Y tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione ante el riesgo sanitario de esas personas es un acto inhumano. Es inhumano. Y nosotros abrazamos la política porque la humanidad es lo que nos importa. Por eso abrazamos la política. Cierre de estaciones de tren y más control vehicular. Nueva etapa de la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció el cierre de 11 estaciones de trenes, el aumento de los controles vehiculares y la vuelta de las restricciones de la actividad de comercios no esenciales que se encuentran en 28 centros comerciales y de transbordo. Como parte de una nueva etapa de la cuarentena y en consonancia con la vigencia y evidencia que muestra que se está llegando al pico de contagios de coronavirus. Dijimos desde el principio que en algún momento el famoso pico de contagios o el aumento de la curva de contagios iba a llegar. Hoy la evidencia nos muestra que está llegando,
Claramente llevamos ya 2 semanas seguidas de un aumento sostenido de la cantidad de contagios. Y bueno, ante esta situación, con estos datos, con esta evidencia que es irrefutable, es que tomamos decisiones de cómo encarar esta nueva etapa de la cuarentena, decisiones que están perfectamente coordinadas con el Gobierno nacional, con el Gobierno de la provincia. En primer lugar, por supuesto, se mantiene la cuarentena en términos de los criterios de cuidado de la salud, criterios de distanciamiento, el uso del tapaboca, el cuidado en el transporte público, donde vamos a seguir viajando tanta gente como entra sentado en el subte y en los colectivos urbanos de la ciudad. En cuanto al transporte, vamos a incrementar aún más los controles. En la ciudad vamos a tener cerradas 11 estaciones de tren, vamos a seguir reforzando todo lo que es la entrada a los subtes, que debo decir se está cumpliendo, pero tenemos que garantizarlo eso para que solo viaje la gente sentada. Se está haciendo un reempadronamiento integral de todos los permisos. O sea, en el área metropolitana había millones de permisos, hay que reempadronar uno por uno. También vamos a controlar más los centros de transbordos, los centros de ingreso a la ciudad, pero además los centros de transbordo de colectivos, la combinación que se hace en las grandes estaciones de tren. Vamos a controlar también la circulación vehicular dentro de la ciudad, con retenes como se venía haciendo desde el principio. El segundo eje de trabajo es seguir fortaleciendo nuestra presencia, como venimos haciendo, en los barrios vulnerables. En cuanto a otros cuidados que vamos a tomar es reducir el riesgo de las aglomeraciones de gente en los centros comerciales. Entonces, vamos a restringir la actividad comercial en los centros de mayor concentración. Ahí le estamos pasando la lista a todos los medios para que nos ayuden a difundirla. Hablamos de los que, bueno, obviamente ustedes conocen, el Microcentro, 11, Avenida Avellaneda y algunos otros más. Y ahora damos lugar a los consejos del viejo profesor, inspirado en Gustavo Cirigliano, que con esa visión estratégica nos legó una mirada, un método, un conjunto de principios sin demasiada pretensión técnica, pero como un andador conceptual para ayudar a pensarnos a nosotros mismos y pensar la nueva forma de organización, la nueva forma de vida que nos merecemos, que necesitamos para salir del antiproyecto. Como venimos diciendo, este espacio fue pensado antes de la pandemia, pero la pandemia lo hizo más necesario que nunca, porque puso al desnudo tantas y tantas cosas que evidentemente tenemos que modificar. Escuchemos una vez más este principio, este consejo del viejo profesor. Todo proyecto nacional concluido deja herencias y consecuencias, negativas y positivas, que han de considerarse en el balance del nuevo proyecto nacional. A modo de ilustración se puede señalar que el proyecto hispánico, y tomando un solo componente, que es la autoridad, se han conservado entre los aspectos positivos el deseo de organización, el enfoque institucional, el respeto por la tradición y, entre los negativos, la imposición autoritaria, la obediencia ciega, la conducta prejuiciosa, militarista y sectaria. Del proyecto independentista, el componente rebelde deja entre lo positivo la actitud revolucionaria, el rasgo del compromiso, el anhelo de libertad americana, la disposición a la lucha contra la injusticia. Y entre las notas negativas deja la apelación a la violencia, una actitud terrorista o destructora, y también la oposición intolerante. Del proyecto del 80, el componente liberal nos deja positivamente el ser abierto, progresista, innovador, valorador del progreso europeizante y de la cultura universal. Y entre los rasgos negativos, el residuo es una alienación cultural, carencia de raíces, la indiferencia, la desvalorización de lo popular, el éxito material, la ignorancia y despreocupación por lo autóctono.
La actual carencia de un definido y asumido proyecto nacional nos mezcla rasgos que no se sabe bien cuándo son positivos o cuándo son negativos. Como por ejemplo, improvisador, creativo, audaz, con inventiva, desleal, chanta, aprovechador de los otros, currero, brillante, buscavidas, versátil, macañador, presuntuoso, engrupido, farabuti, oportunista, fanfarrón, descomprometido, tilingo, eufemístico, cursi, vivanco. Así cada proyecto nacional determina una diferente caracterología de argentino que incluya aspectos positivos y negativos. TN persiste en el periodismo de guerra. El canal de noticias del Grupo Clarín, cuando se produce el cercado preventivo de Villa Azul para evitar la expansión del COVID-19, propala una noticia falsa, que una vez más pone de manifiesto la intencionalidad de lo que nosotros llamamos pilar comunicacional del antiproyecto, del que este medio es parte, no es todo, es parte, generando angustia ciudadana en el momento en que el cuidado y la tranquilidad es responsabilidad de todos. Si bien, cuando el tema quedó en evidencia, ya que se trataba de imágenes ocurridas en Chile y no en Villa Azul, intentaron una justificación. De lo que no pueden excusarse es de la falta de seriedad y profesionalismo de esa señal de noticias a la que lamentablemente nos tiene desde hace muchos años acostumbrados. Esto es en la zona de Avellaneda, está en Avellaneda y en Quilmes, protestas dentro del barrio Azul. En Chile, ciudadanos de Puente Alto al sur de Santiago protestaron contra la gestión del gobierno en medio de la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, los habitantes del municipio, principalmente popular, rechazaron la entrega de la canasta básica alimentaria del gobierno. Gallardo, por su parte, le pone la voz a un video por el cumpleaños 119 del club River Plate. El técnico de River ofició de locutor en el video institucional publicado en redes sociales por los 119 años de la fundación del club. En cada cumpleaños pedimos nuestros deseos. Lo que nadie te dice es que estos no llegan solos. Hay que salir a buscarlos. Como hizo aquel grupo de trabajadores que juntos, en un día como hoy, se unieron detrás de un deseo, formar un club. Y formaron el club más grande de todos. Ese deseo inspiró a otros a ser mejores, convirtiéndose en una verdadera máquina. Domina River, la Bruna obtiene el segundo tanto. Nunca pararon hasta conseguirlo. Y cuando el deseo se hace esperar por mucho tiempo, después de nunca bajar los brazos, la conquista se transforma en leyenda. Hay deseos de 1000 colores, de hazañas y de epopeyas, que buscamos repetir en la memoria, de príncipes y héroes, y de chicos que se vuelven gigantes. Pero también hay momentos que jamás deseamos, momentos de meterse en el barro, para salir más fuerte que nunca. Y aunque digan que si lo contás en voz alta no se cumplen, algunos deseos hay que gritarlos. Porque cuando crees,
lográs lo que ni siquiera te habías animado a soñar. Felices 119 años a mi querido River Plate. Gracias. El 29 y 30 de mayo se conmemora lo que se conoce como el Cordobazo, movilización popular liderada por Elpidio Torres y Atilio López, secretario general de ESMATA, y por Agustín Tosco, del Sindicato de Luz y Fuerza de la CGT de los argentinos. Esta movilización constituyó un punto de inflexión respecto de la dictadura militar que encabezaba en aquel momento Juan Carlos Onganía. En 1957 se inaugura la planta Industrias Kaiser Argentina, ICA, en el barrio de Santa Isabel. Un joven venido de Altagracia comienza a trabajar en un momento donde las libertades sindicales estaban complicadas y el peronismo proscripto. Elpidio Torres se convirtió rápidamente en el vocero de la oposición a la conducción de ESMATA en la fábrica ICA. En diciembre de 1958 gana las elecciones, convirtiéndose en secretario general de ESMATA Seccional Córdoba. La nueva comisión consigue mejoras sustanciales a nivel gremial como en la fase institucional. 1966 llega cargado de conflictos y protestas. Los obreros sufrían suspensiones y despidos. La caída de la economía se completa con el golpe de Estado del general Onganía al gobierno de Arturo Illia. En 1967, Renault compra ICA y comienza a hablar de bajar costos laborales. A fines de 1968, el gobierno anuncia que va a avanzar quitando derechos, como lo eran el sábado inglés y las quitas zonales. Los gremios comienzan a movilizarse para que esto no avance. Sin embargo, el 12 de mayo de 1969 se promulga la ley afectando a los trabajadores y trabajadoras de Córdoba y otras provincias del país. El 14 de mayo se realiza una asamblea multitudinaria en el Córdoba Sport. Los asistentes fueron brutalmente reprimidos sin motivo más que la concurrencia a un acto sindical. El 19 de mayo, ESMATA y UOM, los más perjudicados con la resolución del gobierno, resuelven parar por 24 horas. El dirigente Jorge Canel, desde la UOCRA, promueve y organiza una reunión entre los dirigentes de las dos CGT. Elpidio Torres, Agustín Tosco y Atilio López se reunieron para delinear el plan de acción para un paro activo de 36 horas con movilización a partir del 29 de mayo a las 10 de la mañana, cerrando con un acto en la sede de la CGT en Vélez Sarsfield y 27 de abril. Ese día, la columna más numerosa partió de Barrio Santa Isabel a las 10:30 de la mañana. Pararon en la rotonda de Barrio Las Flores. Allí se sumaron a la columna que venía de ICA Renault un número importante de compañeros y compañeras que trabajaban en la zona a esta marcha que, según se comentó en ese momento, triplicó su concurrencia original. A la altura del hogar Pablo Pisurno, al frente de lo que hoy es el hospital privado, los esperaba un retén de la policía para reprimirlos y desarmar la movilización. La columna allí se dividió en dos. Una parte bajó por Barrio Bellavista y la otra por Ciudad Universitaria. El clima de toda la ciudad de Córdoba es similar a este. Creo que sobran las palabras y que las imágenes son elocuentes. En el transcurso de la marcha se sumaban estudiantes y personas comunes que compartían la idea de derrocar al gobierno de Onganía.
La presencia de las mujeres trabajadoras fue importante. Lina Berna trabajaba en la fábrica de componentes automotrices ILASA, afiliada a ESMATA. Y sobre aquella jornada histórica, Lina comenta: a mí me tocó hacer la punta en el abandono de tareas el 29 a las 10:30. Nos subimos a una estanciera de ESMATA y enfilamos para el centro. Así pudimos llegar hasta Cinerama. Me animaría a decir que el cordobazo fue un verdadero bautismo para las que nunca abandonamos la lucha. Con Elpidio Torres en nuestro gremio comenzamos a mejorar muchísimo las condiciones laborales. Nos aumentaron los salarios, conseguimos que nos dieran uniformes especiales, protección para los ojos de las soldaduras y dejamos de comer a la intemperie de la fábrica. En la esquina de Boulevard San Juan y Arturo Mevas, y en medio de la represión, las fuerzas policiales asesinan al compañero Máximo Mena. Allí las columnas de luz y fuerza también van llegando al centro de la ciudad. Los estudiantes se suman desde cada facultad, los municipales, los empleados públicos, desde cada rincón llegan movilizados. Las fuerzas de seguridad vuelven a tener control de la ciudad recién el 30 de mayo. Las sedes de los sindicatos de ASMATA y Luz y Fuerza son cercados por la policía y detienen a varios dirigentes, entre ellos a Elpidio Torres y a Agustín Tosco. La lucha no terminó allí. Lo conseguido fue muy importante. Aquel dictador que prometía estar 20 años en el poder comenzó a caer, al igual que sus decretos antiderechos. Y nos vamos, y en esta entrega como cierre decimos que hoy la pandemia lo demuestra. Es el trabajo de todos, el que hacemos en casa con las tareas que hemos tenido que incorporar, cuidándonos, cuidando a los demás, con la gente que nos atiende, los servicios esenciales, con el trabajo de los médicos, sanitaristas, enfermeras, el personal que recoge los residuos. El trabajo es una carga solidaria de convivencia y es el que sostiene en este momento de pandemia la vida. Y es el trabajo, luego de la pandemia, el que también sostiene el proyecto de vida, el proyecto de país.